Mis manos temblaron cuando vi el camión de mudanzas estacionado frente a mi casa de campo. Era imposible. Había negado rotundamente el permiso a Hugo para mudarse aquí. Esta era mi herencia, mi refugio, el último regalo de papá antes de morir. Pero ahí estaban. Mi hijo de 45 años dirigiendo a los cargadores como si fuera el dueño, mientras Celia, su esposa, señalaba hacia mis ventanas con una sonrisa triunfante. «¡Cuidado con el sofá!», gritaba ella, como si llevara años viviendo en mi hogar. Me acerqué con las piernas temblorosas. El olor a tierra húmeda y flores silvestres que tanto amaba ahora se mezclaba con el humo del camión y el sudor de los trabajadores. «Hugo, ¿qué significa esto?», susurré, pero mi voz se perdió entre el ruido de muebles siendo arrastrados. Él me miró con esa expresión que conocía tan bien, esa mezcla de desafío y desdén que había perfeccionado desde la adolescencia. «Mamá, ya hablamos de esto. Necesitamos un lugar más grande para los niños». «¡Pero yo te dije que no!», grité, sintiendo cómo la sangre me subía hacia las mejillas. Celia apareció en la puerta principal, mis llaves colgando de su dedo como un trofeo. Llevaba puesto un vestido floreado nuevo y sus tacones resonaban sobre las baldosas que yo había elegido con tanto cariño. «Ay, Benita, no seas dramática. Es solo temporal», dijo, revisando su teléfono sin siquiera mirarme. Temporal. La palabra me atravesó como una daga. Entré corriendo a mi sala y casi me desmayó. Habían movido todos mis muebles hacia un rincón, como si fueran basura vieja. En las paredes donde colgaban los retratos de mis padres, ahora había cuadros modernos horribles de colores chillones. «¿Dónde están las fotos de la familia?», pregunté con la voz quebrada. «Las guardé en cajas. Estaban muy viejas», respondió Celia, midiendo la pared para colgar otro cuadro espantoso. Mis piernas se volvieron gelatina. Me senté en mi propio sofá, ahora arrinconado contra la pared como un mueble de segunda mano. «Hugo, esta es mi casa. Mi papá me la dejó a mí». Él suspiró, como si fuera yo la que estaba siendo irracional. «Mamá, tú vives en el apartamento de la ciudad. Esta casa se está desperdiciando aquí sola». «No se está desperdiciando. Es mi refugio. Vengo aquí a descansar». «Pero casi nunca vienes», murmuró Celia colgando un cuadro de rayas amarillas y verdes que me lastimaba los ojos. «Vengo cada vez que puedo. Trabajo 60 horas a la semana para mantenerme». Hugo se acercó y puso una mano condescendiente en mi hombro. «Mira, mamá, los niños necesitan aire puro. Tú puedes venir cuando quieras. Seremos como roommates. Roommates. En la casa que mi padre construyó con sus propias manos. En el lugar donde aprendí a caminar. Donde celebré mis cumpleaños. Donde lloré cuando mamá murió». La risa de Celia resonó desde la cocina. Estaba abriendo mis alacenas, reorganizando mis platos como si llevara años viviendo aquí. «Benita, ¿dónde guardas las toallas buenas? Las que tienes aquí están muy viejas». Mis toallas. Las había bordado yo misma durante el invierno pasado, sentada junto a la chimenea, imaginando las veces que las usaría cuando mis invitados vinieran a visitarme. Me levanté del sofá con las piernas temblorosas y caminé hacia mi antigua habitación. La puerta estaba cerrada. «Hugo, ¿por qué está cerrada mi habitación?». «Ah, sí. Esa va a ser para los niños. Pensamos que podrías usar el cuarto de servicio. Es más pequeño, pero tiene todo lo que necesitas». El cuarto de servicio. Me querían meter en el cuarto de servicio de mi propia casa. El cuarto de servicio olía a humedad y olvido. Era donde guardaba las escobas, los productos de limpieza, las cajas con decoraciones navideñas.
Una ventanita pequeña dejaba entrar apenas un hilo de luz que se reflejaba en las telarañas del rincón. ¿Aquí quieren que duerma?, pregunté con la voz ahogada en incredulidad. Es temporal, mamá. Solo hasta que encontremos algo definitivo, respondió Hugo revisando su teléfono como si esta conversación le aburriera profundamente. Temporal. Otra vez esa palabra maldita. Regresé a la sala y vi cómo Celia dirigía los cargadores para ubicar su televisor gigante, justo donde yo solía poner mi mecedora para leer. Mi mecedora ahora estaba tirada en el patio, con las patas hacia arriba como un animal muerto. «Cuidado con mi mecedora, por favor», le dije a uno de los trabajadores. «¿Cuál mecedora, señora?», preguntó el hombre confundido. «Esa que está en el patio». Celia se acercó con una sonrisa que no llegaba hasta sus ojos. «Ah, esa la vamos a donar. Ya está muy gastada y no combina con la decoración nueva». Mi mecedora, la que papá me había regalado cuando nació Hugo, la que había mecido a mi hijo durante incontables noches de fiebre y pesadillas, la que había sido mi compañera en tardes solitarias, donde leía mis novelas y tomaba té, mientras escuchaba el canto de los pájaros. «No puedes donar mi mecedora». «Benita, por favor, sé razonable. Mira qué vieja está». Me acerqué a mi mecedora como quien se acerca a un ser querido moribundo. Pasé mis dedos por la madera suave, pulida por años de uso. Recordé todas las veces que Hugo había subido a mis piernas ahí, cuando era pequeño y yo era su refugio seguro. «Hugo, ¿te acuerdas cuando te leía cuentos aquí?». Él levantó la vista del teléfono por un segundo. «Sí, mamá, pero ya no tengo 5 años». Su frialdad me cortó más profundo que cualquier grito. Era como si toda nuestra historia juntos no valiera ni un segundo de su atención. Los niños llegaron corriendo desde el jardín, gritando y riendo. Mis nietos, a quienes adoraba, pero que ahora parecían invasores en mi propio hogar. «¡Abuela! Papá dice que ahora vivimos aquí», gritó el mayor de 8 años. «Sí, mi amor», logré susurrar tratando de sonreír. «¿Y tú dónde vas a dormir?». Antes de que pudiera responder, Celia se interpuso. «La abuela va a dormir en el cuartito de atrás. ¿Verdad que es perfecto para ti, Benita? Más privacidad». Los niños corrieron hacia adentro, emocionados por explorar su nuevo hogar. Mi hogar. Me senté en los escalones del porche, el mismo lugar donde solía sentarme con papá a ver las puestas de sol. El mismo lugar donde había llorado cuando el doctor me dijo que mamá no iba a mejorar. Ahora me sentía como una extraña en mi propia historia. «Benita, ¿dónde guardas las sábanas buenas?», gritó Celia desde adentro. Mis sábanas de lino egipcio que había comprado para ocasiones especiales. Las que había lavado y perfumado con lavanda, esperando huéspedes queridos que nunca llegaron. «En el armario del pasillo», respondí automáticamente. «Están perfectas, justo lo que necesitaba para la cama principal». La cama principal. Mi cama, donde había dormido desde niña, donde había llorado mis primeras decepciones amorosas, donde había planeado mis sueños de juventud. Hugo se sentó a mi lado en los escalones. Por un momento pensé que finalmente íbamos a hablar como madre e hijo. «Mira, mamá, sé que es un cambio grande, pero piénsalo bien. Los niños van a estar mejor aquí que en ese apartamento pequeño de la ciudad. Aire puro, espacio para correr, naturaleza. ¿Y yo qué? Tú puedes venir los fines de semana, como unas vacaciones permanentes. Vacaciones permanentes. En mi propia casa. Como si fuera una huésped tolerada, no la dueña legítima. Hugo, yo trabajo toda la semana soñando con venir aquí. Esta casa es mi descanso, mi paz. Pero piénsalo, mamá. A tu edad, ¿no sería mejor que estuvieras acompañada? Así no estarías tan sola». «¿A mi edad?
como si a los 68 años ya no tuviera derecho a decidir sobre mi propia vida. Yo no estoy sola cuando estoy aquí. Estoy en paz. Es lo mismo, murmuró él volviendo a su teléfono. Number no era lo mismo. La soledad elegida es libertad. La compañía forzada es prisión. Celia apareció en la puerta, secándose las manos con una de mis toallas bordadas. Benita, ¿dónde compraste estas tazas tan lindas? Las voy a usar para el café de mañana. Mis tazas de porcelana inglesa, las que había heredado de la abuela, las que solo usaba en Navidad o cuando tenía visitas muy especiales. Son de mi abuela, logré decir. ¡Qué tesoro! Van perfectas con mi nueva cafetera italiana. Su cafetera italiana, en mi cocina. La noche cayó como una manta pesada sobre mi alma destrozada. Me acosté en el cuarto de servicio, sobre un colchón delgado que olía guardado, escuchando los sonidos de mi casa siendo habitada por extraños. Celia había puesto música en mi sala. Había cocinado en mi cocina usando mis especias. Había bañado a los niños en mi bañera con mis toallas buenas. Hugo veía televisión en mi sofá, con los pies sucios sobre mi mesa de centro de madera tallada. Cada ruido era una puñalada, cada risa una burla. Cada paso en mis pisos de madera, un recordatorio de que ya no era dueña de mi propio refugio. A las 3 de la madrugada me levanté para ir al baño. Caminé de puntillas como una ladrona en mi propia casa. Al pasar por la cocina vi que habían dejado los platos sucios en el fregadero. Mis platos buenos, los de la vajilla de bodas de mis padres, apilados con restos de comida pegados. Me acerqué al fregadero y tomé uno de los platos. Tenía una mancha de salsa que ya se había secado. Lo levanté hacia la luz de la luna que entraba por la ventana y vi mi reflejo distorsionado en la porcelana manchada. Era yo, pero no era yo. Era una versión fantasma de mí misma, transparente, insignificante. «Mamá, ¿qué haces levantada?» Hugo apareció en pijama, con el cabello despeinado y cara de fastidio. «Vine por agua». Mentí. «Hay una botella en tu cuarto». «Tu cuarto». El cuarto de servicio ahora era mi cuarto. «Hugo, necesitamos hablar». «¿Ahora? Son las 3 de la mañana». «¿Cuándo entonces? ¿Cuándo tienes tiempo para tu madre?» Él suspiró, como si fuera yo la que estaba siendo irrazonable. «Está bien, pero que sea rápido. Mañana tengo que trabajar temprano». Nos sentamos en mi cocina, bajo la luz fría del fluorescente que parpadeaba. La misma cocina donde yo le había preparado desayunos especiales cuando era niño, donde le había curado heridas de rodillas raspadas, donde habíamos horneado galletas juntos en las tardes de lluvia. «Hijo, esto no puede seguir así». «¿Qué cosa no puede seguir?» «Ustedes no pueden quedarse aquí. Esta es mi casa». «Mamá, ya hablamos de esto». «No hablamos nada. Tú decidiste. Me trajiste un hecho consumado». «Baja la voz. Vas a despertar a los niños». «Los niños. Siempre los niños como escudo para justificar cualquier cosa». «Hugo, yo te dije claramente que no podían mudarse aquí. ¿Por qué no me respetaste?» «Porque eres mi madre y a veces las madres no saben lo que es mejor». La frase me pegó como una bofetada invisible. Yo no sabía lo que era mejor. Yo, que había trabajado doble turno para pagarle los estudios. Yo, que había vendido mis joyas para financiar su primer negocio. Yo, que había cuidado a sus hijos cuando él y Celia se iban de vacaciones sin mí. Yo no sé lo que es mejor. Mira, mamá, tú estás sola, trabajas demasiado. Esta casa se está echando a perder sin uso constante. Es una solución que nos beneficia a todos. Me beneficia a mí que me metan en un cuarto de servicio. Es temporal. Deja de decir que es temporal. Si fuera temporal me habrían preguntado. Hugo se levantó de la silla, claramente irritado. «Mamá, estás siendo dramática.
Siempre has sido muy dramática. Dramática. La palabra que había usado toda mi vida para descartar mis sentimientos, mis necesidades, mis opiniones. Dramática por defender lo que es mío. Es que actúas como si fuéramos unos invasores. Somos tu familia. La familia no entras a la fuerza. La familia respeta. La familia también ayuda. Y nosotros te estamos ayudando a que no estés sola. Yo no quiero su ayuda. El grito salió desde lo más profundo de mi alma herida. Hugo retrocedió como si me hubiera vuelto loca. ¿Ves? Dramática. Se fue hacia su habitación. Mi habitación. Y me dejó sola en la cocina, temblando de rabia y dolor. Regresé al cuarto de servicio y me senté en el borde de la cama. A través de la ventanita podía ver mi jardín, donde había plantado rosales con mis propias manos, donde había enterrado a mi perrita Canela, donde había soñado envejecer en paz. Ahora veía las bicicletas de los niños tiradas sobre mis flores, la parrilla nueva de Hugo donde antes estaba mi mesita de jardín, las toallas de Celia colgadas en mi tendedero como banderas de conquista. Me levanté y busqué mi celular. Marqué el número de mi hermana Raquel, aunque fueran las 4 de la madrugada. «¿Benita? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Su voz soñolienta se llenó de preocupación inmediata. «Raquel, necesito ayuda». «¿Dónde estás?» «En mi casa de campo, pero ya no es mi casa». «¿Qué?» Le conté todo. Cada detalle humillante, cada palabra hiriente, cada objeto de mi vida que habían movido, regalado o desechado sin mi permiso. Raquel escuchó en silencio. Cuando terminé su voz sonó distinta, más dura. «Benita, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto?» «¿Qué?» «Que ya no te reconozco. La hermana que yo conocía nunca se habría permitido esto». Las palabras de Raquel me despertaron como una cachetada fría. Tenía razón. ¿Qué me había pasado? ¿Cuándo había dejado de ser la mujer que defendía sus principios? «Raquel, no sé qué hacer». «Yo sí lo sé. Sal de ahí ahora mismo». «¿Cómo voy a salir? Es mi casa». «Exactamente por eso. Es tu casa. Y nadie tiene derecho a hacerte sentir como una intrusa en tu propio hogar». Miré alrededor del cuarto de servicio. Las paredes agrietadas, el olor a humedad, la ventanita que apenas dejaba pasar aire. Era como estar enterrada viva. «Pero los niños van a estar bien. Hugo es su padre, que se haga responsable». «¿Y si piensan que soy mala abuela?» «Benita, ¿te estás escuchando? Estás pidiendo permiso para existir en tu propia vida». Tenía razón. Durante años había justificado todo lo que Hugo hacía. Sus gritos cuando era adolescente. Su ingratitud cuando le pagué la universidad. Su frialdad cuando me dejó sola después del funeral de su padre. Su costumbre de pedirme dinero prestado que nunca devolvía. ¿Sabes qué voy a hacer?, le dije a Raquel. ¿Qué? Voy a salir de aquí ahora mismo. ¿A dónde vas a ir? No lo sé, pero cualquier lugar es mejor que esto. Colgué el teléfono y comencé a empacar mis cosas. No tenía mucho, porque casi todo lo mío estaba siendo usado por ellos. Mi ropa, mis cremas, mis medicinas, mi libro a medio leer. Mientras guardaba mis pertenencias en la maleta, escuché los sonidos de la casa despertando. Los niños corriendo por el pasillo. Celia hablando por teléfono sobre cortinas nuevas. Hugo encendiendo mi cafetera para preparar café con mis tazas buenas. Sonidos que deberían haberme dado alegría, pero que ahora me oprimían el pecho como piedras. Salí del cuarto con mi maleta y caminé hacia la puerta principal. Nadie me vio. Era invisible en mi propia casa. Afuera, el aire fresco me llenó los pulmones como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Subí a mi carro y arranqué sin mirar atrás. Manejé sin rumbo por las carreteras serpenteantes. Pasé por el pueblo donde había comprado verduras frescas tantas veces.
Pasé por la iglesia donde había llevado a Hugo cuando era pequeño. Pasé por el mirador donde su padre me había pedido matrimonio hace 40 años. Todo me recordaba la vida que había construido, la mujer que había sido antes de convertirme en esta versión disminuida de mí misma. Paré en una gasolinera para comprar café y el empleado me preguntó si estaba bien. Aparentemente tenía los ojos hinchados de llorar. «Estoy bien», mentí. «¿Segura, señora? Se ve triste». La amabilidad de un extraño me quebró otra vez. Cuando fue la última vez que alguien de mi familia me había preguntado cómo estaba sin tener una agenda oculta detrás? Mi teléfono sonó. Era Hugo. «Mamá, ¿dónde estás? Tu carro no está». Salí. «¿A dónde fuiste tan temprano?» Necesitaba aire. «Bueno, cuando regreses, Celia quiere que le enseñes dónde guardas las llaves del armario de arriba». El armario donde guardaba los manteles de mi abuela, los que solo usaba en Navidad y cumpleaños especiales. «Hugo, no voy a regresar». Silencio del otro lado. «¿Cómo que no vas a regresar?» «Me voy a la ciudad». «¿Por cuánto tiempo?» «No lo sé». «Mamá, no seas ridícula. Esta es tu casa. Ya no se siente como mi casa. Estás exagerando». Ahí estaba otra vez. Exagerando. Dramática. Ridícula. Las palabras que había escuchado toda mi vida para minimizar mis sentimientos. ¿Sabes qué, Hugo? Tienes razón. Estoy exagerando. Una madre que trabaja toda la semana para mantener una casa que ama, que llega anexa a encontrar extraños viviendo en ella sin su permiso, que la meten en un cuarto de servicio como si fuera una empleada. Eso es totalmente normal. «Mamá, Number ya no más. Disfruten mi casa, usen mis cosas, duerman en mi cama, pero háganlo sin mí». Colgué el teléfono y lo apagué. Manejé hasta la ciudad, directamente al departamento de Raquel. Ella me estaba esperando con café recién hecho y una caja de pañuelos. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. «¿Y ahora qué vas a hacer?». «No lo sé, pero por primera vez en años siento que puedo respirar». Raquel me abrazó, y por primera vez en días no me sentí sola. «Hermana, ¿sabes cuánto tiempo llevas disculpándote por existir?». «¿Qué quieres decir?». «Te disculpas por pedir respeto. Te disculpas por tener necesidades. Te disculpas por ocupar espacio». Tenía razón. Me había convertido en una mujer que pedía perdón por estar viva. «¿Sabes qué es lo más triste?», le dije. «¿Qué?». «Que Hugo ni siquiera se dio cuenta de que me fui. Pero me equivoqué. Hugo sí se había dado cuenta de que me fui, solo que no por las razones que yo esperaba». Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente al día siguiente. Primero Hugo, después Celia, después números desconocidos que resultaron ser familiares, lejanos que nunca me llamaban. «Benita, ¿dónde estás? Los niños están preguntando por ti», decía Hugo en los mensajes de voz. «Benita, no seas infantil. Regresa para que podamos hablar como adultos», decía Celia. Pero yo sabía la verdad. No me extrañaban a mí. Extrañaban mis servicios. El tercer día Raquel contestó una de las llamadas. «Hugo, soy Raquel. Tu madre no quiere hablar contigo». «¿Dónde está? Necesita regresar. Los niños tienen que ir al médico y no sabemos dónde está su seguro médico». «¿Y por qué no tienes tú el seguro médico de tus propios hijos?». «Siempre lo maneja mamá». «Pues ahora lo manejas tú». «Raquel, esto es ridículo. Es su casa, sus nietos. Tiene que regresar». «No tiene que hacer nada. Es una mujer libre». «Es mi madre. Tiene responsabilidades». Raquel me miró y puso el teléfono en altavoz. «Hugo, dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu madre cómo estaba?». «¿Qué?». «¿Cuándo fue la última vez que la invitaste así a almorzar sin pedirle algo?». Eso no viene al caso. «¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que la querías
sin necesitar dinero prestado. Raquel, esto es absurdo. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste su cumpleaños sin que ella misma te lo recordara? Silencio. Hugo, ¿sabes cuál es el problema? Que confundes amor con conveniencia. Colgó el teléfono y me miró. ¿Cómo te sientes? Asustada, admití. Pero también aliviada. Durante los siguientes días me quedé en el departamento de Raquel, redescubriendo quién era yo sin las demandas constantes de otros. Leía libros sin interrupciones. Tomaba té cuando quería. Dormía hasta tarde si me daba la gana. Raquel trabajaba medio tiempo como contadora y tenía horarios flexibles, así que pasábamos las tardes caminando por el parque, hablando de cosas que no habíamos compartido en años. ¿Sabes de qué me acuerdo? Me dijo una tarde mientras alimentábamos a los patos en el lago. ¿De qué? De cuando éramos niñas y tú me defendías de los niños que me molestaban en la escuela. Eras muy pequeña y muy tímida. Sí, pero tú no. Tú eras feroz. ¿Qué pasó con esa fiereza? Se la di toda a Hugo. Creí que si lo amaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, él me amaría igual. ¿Y te amó? Me necesitó, que no es lo mismo. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Señora Benita? ¿Quién habla? Soy Olivia, la vecina de su casa de campo. Mi corazón se aceleró. Olivia era una mujer mayor que vivía en la finca de al lado. Habíamos compartido muchas tardes tomando té y hablando de nuestros jardines. Olivia, ¿cómo está usted? Bien, querida, pero preocupada por usted. ¿Está todo bien? ¿Por qué lo pregunta? Bueno, es que he visto mucho movimiento en su casa. Gente desconocida, música alta hasta muy tarde. Y ayer vi que estaban cortando sus rosales. ¿Cortando mis rosales? Sí, querida. Los rosales blancos que tanto cuidaba. Los cortaron para hacer espacio para una piscina inflable grande. Mis rosales. Los había plantado cuando Hugo era bebé. Cada rosa blanca representaba un año de su vida. Había 25 rosales. ¿Una piscina inflable? Enorme. Y ayer también vi que sacaron muchas cosas a la basura. Cajas y cajas. Me pareció ver algunos de sus libros. Mis libros. Mi colección de novelas románticas que había reunido durante décadas. Los libros de cocina de mi madre. Los álbumes de fotos familiares. Olivia, ¿podría ir a hacerme un favor? Por supuesto, querida. ¿Podría ir a ver qué tiraron? Y tal vez rescatar lo que pueda. Ya lo hice, querida. Tengo varias cajas en mi garaje. Sabía que usted no habría tirado esas cosas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Una vecina que apenas conocía había mostrado más respeto por mis pertenencias que mi propio hijo. Olivia, no sé cómo agradecerle. No tiene que agradecerme nada. Solo dígame, ¿está usted bien? Porque la busqué por todos lados y su hijo me dijo que usted se había ido de viaje indefinidamente. Estoy bien. Estoy con mi hermana en la ciudad. Me alegra saberlo. Querida, no sé qué está pasando, pero sí sé que esa casa no es la misma sin usted. Cuando colgué, Raquel me estaba mirando con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué es lo que más te duele?, me preguntó. Los rosales. Representaban cada año de la vida de Hugo. ¿Y él lo sabía? Se lo había contado muchas veces. Raquel se levantó y caminó hacia la ventana. Benita, ¿sabes lo que creo? ¿Qué? Que esto no es solo sobre la casa. ¿Qué quieres decir? Esto es sobre borrarte. Eliminar tu historia, tu presencia, tus recuerdos, como si nunca hubieras existido. Tenía razón. No solo habían invadido mi casa, habían intentado borrar mi existencia. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Raquel resonaban en mi cabeza como campanas funerarias. Borrarme, eliminar mi historia, como si nunca hubiera existido.
A las 5 de la mañana me levanté y busqué entre mis papeles hasta encontrar lo que necesitaba: la escritura de la casa de campo. La había guardado religiosamente desde el día que papá me la dejó en herencia. «Raquel», la desperté suavemente. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Necesito preguntarte algo. Tú eres contadora, ¿verdad?» «Sí, ¿por qué? ¿Conoces abogados? Abogados buenos». Raquel se sentó en la cama, completamente despierta. «¿Vas a pelear?» «Voy a recuperar lo que es mío». 3 horas después, estábamos sentadas en la oficina del licenciado Damián Herrera, un abogado especialista en derecho de familia que Raquel conocía de su trabajo. «Señora Benita, déjeme entender la situación», dijo el licenciado, revisando los documentos. «Esta casa está completamente a su nombre. No hay ningún tipo de copropiedad y su hijo se mudó sin su consentimiento». «Exacto». ¿Hay testigos de que usted les negó el permiso?» «Mi hermana escuchó la conversación telefónica». «¿Y ellos han hecho modificaciones a la propiedad?» «Cortaron mis rosales, tiraron mis pertenencias, movieron muebles». El licenciado tomó notas cuidadosamente. «Señora, esto es invasión de propiedad privada. Usted puede recuperar su casa inmediatamente». «¿Cómo?» «Con una orden judicial. Tenemos derecho, precedente legal y pruebas. Pero debo advertirle, esto puede causar conflictos familiares serios». «Licenciado, el conflicto ya existe. La diferencia es que ahora yo voy a defenderme». Raquel apretó mi mano bajo la mesa. «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó. «Si presentamos la demanda hoy, podríamos tener una orden judicial en una semana». Firmé todos los papeles sin dudar. Por primera vez en meses, sentí que estaba tomando control de mi vida. Salimos de la oficina y fuimos a almorzar a un restaurante pequeño que olía a comida casera y especias frescas. Por primera vez en días tenía apetito. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Raquel, como si hubiera estado dormida y finalmente despertara. Mi teléfono sonó. Era Hugo, otra vez. «Mamá, ¿hasta cuándo vas a estar haciendo este drama?» «No es drama, Hugo. Es dignidad. Los niños te extrañan». «Si me extrañan, pueden visitarme». «¿Visitarte dónde? Ni siquiera sabemos dónde estás». «Estoy donde me respetan». «Mamá, esto es ridículo. Eres mi madre, tienes que regresar». «No tengo que hacer nada que no quiera hacer». «¿Desde cuándo eres tan egoísta?». La palabra me pegó como una bala, pero esta vez no me derribó. La examiné, la sopesé, la analicé. «Hugo, ¿sabes qué es ser egoísta? Egoísta es mudarse a la casa de tu madre sin permiso. Egoísta es tirar sus pertenencias sin preguntarle. Egoísta es cortarle los rosales que plantó con amor. Egoísta es llamarla dramática cuando defiende lo que es suyo». «Mamá, no he terminado. ¿Sabes qué no es egoísta? Querer dormir en tu propia cama. Querer que respeten tus cosas. Querer que te traten con dignidad en tu propia casa. Pero somos familia. La familia verdadera no necesita invadir. La familia verdadera pide, no toma». Colgué el teléfono y lo apagué. «¿Cómo te sientes ahora?», me preguntó Raquel. «Poderosa. Por primera vez en años me siento poderosa». Esa tarde fuimos de compras. Me compré ropa nueva, zapatos cómodos, un perfume que me gustó desde que lo olí. Cosas para mí, elegidas por mí, sin pensar en qué iba a opinar nadie más. En la noche, Olivia me llamó otra vez. «Querida, ¿cómo está?» «Mejor, Olivia, mucho mejor». «Me alegra escucharla así. Oiga, quería contarle algo». «¿Qué pasó?» «Hoy vinieron unos hombres preguntando por usted. Parecían oficiales». «¿Oficiales?» «Sí, tenían papeles. Hablaron con su hijo por un rato. Se veía muy alterado después». «Los documentos del abogado. La demanda había sido notificada». «¿Y qué más pasó?»
Bueno, después de que se fueron los oficiales, vi que su hijo y su nuera estaban discutiendo muy fuerte en el jardín. Ella tenía maletas. ¿Maletas? Sí, como si se estuviera yendo. Y él se veía... asustado. Asustado. Hugo estaba asustado. El niño que había crecido sabiendo que mamá siempre iba a estar ahí para resolver sus problemas, para perdonar sus errores, para absorber sus crisis. Olivia, ¿podría hacerme otro favor? Por supuesto. ¿Podría vigilar la casa? Quiero asegurarme de que no se lleven nada más. Ya lo estoy haciendo, querida. No se preocupe. Cuando colgué, me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa real, no de esas sonrisas falsas que había usado durante años para mantener la paz. ¿De qué te ríes?, me preguntó Raquel. De que por primera vez en mi vida, Hugo vaya a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos sin que yo esté ahí para salvarlo. ¿Y cómo se siente eso? Liberador. La orden judicial llegó exactamente una semana después, un viernes por la mañana. El licenciado Damián me llamó con la voz cargada de satisfacción profesional. Señora Benita, tenemos la orden. Su hijo tiene 72 horas para desalojar la propiedad. ¿72 horas? Sí, y si no cumple voluntariamente, la policía puede intervenir para hacer cumplir la orden. Sentí una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Estaba recuperando mi casa, pero perdiendo para siempre la ilusión de que mi hijo me respetaba. ¿Qué sigue ahora? Un oficial judicial irá allí y notificar personalmente la orden. ¿Quiere usted estar presente? Sí, quiero estar ahí. Raquel me acompañó en el viaje de regreso a mi casa de campo. Durante todo el camino, mi corazón latía como un tambor de guerra. No sabía qué iban a encontrar, qué más habrían destruido o tirado. Llegamos al mismo tiempo que el oficial judicial, un hombre serio de uniforme azul que cargaba un portafolio negro. Caminamos juntos por el sendero de piedra que yo había recorrido tantas veces con alegría. Ahora cada paso se sentía como una reconquista. Hugo abrió la puerta antes de que tocáramos. Se veía demacrado, con ojeras profundas y barba de varios días. Detrás de él no vi a Celia ni a los niños. «Mamá», murmuró, como si mi presencia fuera una aparición. «Hugo», respondí, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. El oficial se presentó formalmente y le entregó los documentos. Vi cómo las manos de mi hijo temblaban mientras leía la orden judicial. «Mamá, ¿en serio me vas a echar? Tú te echaste solo cuando decidiste irte de mi casa sin permiso. Pero somos familia. La familia respeta. La familia pide perdón cuando se equivoca. La familia no invade». Entré a mi casa por primera vez en 2 semanas. El olor ya no era el mismo. Olía a extraños, a comida diferente, a una vida que no era la mía. La sala estaba irreconocible. Habían puesto una televisión gigantesca donde antes estaba mi librero. Mis libros estaban apilados en cajas en un rincón, como si fueran basura esperando ser recogida. ¿Dónde están mis libros?, pregunté. Celia pensó que ocupaba mucho espacio innecesario, murmuró Hugo. ¿Y mis fotos familiares? En el armario. Pensamos que estaban muy viejas. Viejas. Nuestros recuerdos familiares estaban muy viejos. Caminé hacia mi habitación. La cama tenía sábanas que no reconocía. Había ropa de hombre en mi tocador. Y el espejo tenía pegadas fotos de la familia de Celia, como si fuera su hogar. ¿Dónde está Celia?, pregunté. ¿Se fue? ¿Se fue? Cuando llegaron los papeles ayer, ella dijo que esto era demasiado drama para ella. Empacó a los niños y se fueron a casa de su madre. Así que Celia había huido en cuanto las cosas se pusieron difíciles. La mujer que había dirigido la invasión de mi casa me había abandonado a su esposo en cuanto aparecieron las consecuencias. ¿Y tú qué vas a hacer?, le pregunté. No lo sé, mamá. No tengo a dónde ir.
Por un momento, mi instinto maternal quiso abrazarlo, consolarlo, decirle que todo iba a estar bien. Pero me detuve. Recordé las palabras de Raquel. Has pasado toda tu vida salvándolo de las consecuencias de sus actos. Hugo, tienes 45 años. Ya era hora de que aprendieras a resolver tus propios problemas. ¿Me vas a dejar en la calle? Te estoy dejando que crezcas. El oficial judicial verificó que Hugo había entendido la orden y se retiró. Quedamos solos los tres. Hugo, Raquel y yo. «Mamá, lo siento», dijo Hugo, con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era niño. «¿Qué sientes exactamente?», le pregunté. Siento haber tomado tu casa sin permiso». «¿Y qué más?». «Siento haber tirado tus cosas». «¿Y qué más?». Siento haberte tratado como si no importaras». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de una mujer que finalmente estaba siendo vista y escuchada por su hijo. «Hugo, ¿sabes cuándo me di cuenta de que había perdido tu respeto?». «¿Cuándo?». «Cuando cortaron mis rosales. Cada rosa representaba un año de tu vida. Te lo había contado tantas veces». Hugo se cubrió la cara con las manos. «No me acordaba». «Exacto. No te acordabas porque mis sentimientos nunca fueron importantes para ti». «¿Me puedes perdonar?». «Te puedo perdonar, pero las cosas van a ser diferentes». «¿Cómo diferentes?». «Ya no voy a ser la mamá que arregla todo. Ya no voy a ser la mamá que dice que sí a todo. Ya no voy a ser la mamá que se disculpa por existir». Hugo asintió lentamente. ¿Puedo quedarme unos días mientras busco departamento?». Miré a Raquel. Ella me hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. «Puedes quedarte en el cuarto de servicio», le dije, «hasta que encuentres algo». «¿El cuarto de servicio?». «Sí, para que sientas lo que se siente». «Está bien», susurró. «Me lo merezco». Los siguientes días fueron extraños y reveladores. Hugo vivía en el cuarto de servicio, experimentando por primera vez la humillación que me había hecho sentir. Yo recuperé mi habitación, mi cocina, mi sala, pero sobre todo, recuperé mi dignidad. La primera mañana, Hugo se despertó quejándose del colchón duro y la ventana pequeña. «¿Ahora entiendes?», le pregunté mientras preparaba café en mi cafetera, con mis tazas buenas. «Sí», murmuró con los ojos hinchados. «Era horrible. Y yo iba a vivir así para siempre, según tu plan». «Lo siento, mamá. Pero las disculpas ya no me bastaban. Necesitaba ver cambios reales». El segundo día, Hugo intentó usar mi tocador para afeitarse. «Este es mi espacio», le dije firmemente. «Hay un espejo en el baño de servicio. Pero es muy pequeño». «Exacto». Poco a poco, Hugo comenzó a entender lo que yo había vivido. La incomodidad física, sí, pero sobre todo la incomodidad emocional de sentirse invisible en su propio hogar. El tercer día, mientras yo regaba las flores que habían sobrevivido a su invasión, Hugo se acercó con una expresión diferente. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». «Dime». «¿Cómo te sentiste cuando nos mudamos sin preguntarte?». Era la primera vez en años que me preguntaba cómo me sentía sobre algo. Me sentí traicionada. Me sentí invisible. Me sentí como si mi opinión no valiera nada. «¿Y cuando te mandamos al cuarto de servicio?». Me sentí como si ya no fuera tu madre. Como si fuera una molestia que había que tolerar. Hugo se sentó en los escalones del porche, en el mismo lugar donde habíamos tenido tantas conversaciones cuando él era niño. «¿Cuándo me volví tan egoísta?», preguntó. «Cuando aprendiste que podías serlo sin consecuencias. Cuando aprendiste que mamá siempre iba a decir que sí, siempre ibas a perdonar, siempre iba a estar disponible. ¿Y por qué lo permitiste?».
La pregunta me golpeó como un martillo. Era la pregunta que yo misma me había estado haciendo. Porque confundí amor con complacencia. Pensé que si te daba todo lo que querías, tú me ibas a querer más. ¿Y no fue así? Number. Mientras más te daba, menos me valorabas. Esa noche, Hugo cocinó la cena. Una pasta simple, pero la primera vez en décadas que cocinaba para mí, en lugar de esperar que yo cocinara para él. «Está deliciosa», le dije. Y era verdad. Gracias. Celia nunca me dejaba cocinar. Decía que yo no sabía. ¿Y tú le creíste? Le creí muchas cosas que resultaron no ser ciertas. Cenamos en silencio, pero era un silencio diferente, no incómodo, sino reflexivo. Al cuarto día, Hugo anunció que había encontrado un departamento pequeño en el pueblo. ¿Cuándo te mudas?, le pregunté. ¿Quieres que me vaya ya? Quiero que te vayas cuando estés listo para irte, no cuando yo te eche. Mañana, dijo. Me voy mañana. Esa última noche, mientras yo leía en mi mecedora recuperada, Olivia Lee que te había rescatado del patio, Hugo se acercó con una caja en las manos. ¿Qué es eso? Tus fotos familiares, las que estaban en el armario. Abrí la caja y encontré todas las fotografías que habían desaparecido de mis paredes. Fotos de mis padres, de Hugo cuando era bebé, de nuestras vacaciones familiares, de cumpleaños y navidades. Las limpié una por una, dijo Hugo, y las puse en orden cronológico. Tomé una foto donde Hugo tenía 5 años y estaba sentado en mi regazo, en esta misma mecedora. Los dos sonreíamos a la cámara con una felicidad que parecía eterna. ¿Te acuerdas de esto?, le pregunté. Sí, me habías comprado un libro nuevo y me lo estabas leyendo. ¿Te acuerdas qué libro era? Hugo frunció el ceño, concentrándose. El Principito, dijo finalmente. ¿Y te acuerdas de la parte que más te gustaba? Cuando el Principito dice que lo esencial es invisible a los ojos. Exacto, lo esencial es invisible a los ojos. Hugo me miró con una comprensión nueva. Yo dejé de ver lo esencial, ¿verdad? Dejaste de verme a mí. ¿Cómo puedo volver a verte? Empezando por respetarme, siguiendo por valorarme y terminando por tratarme como a la mujer que soy, no solo como a tu madre. Hugo se arrodilló junto a mi mecedora, como solía hacer cuando era pequeño. Mamá, quiero aprender a quererte bien. Entonces aprende, pero esta vez sin que yo te enseñe cómo. La mañana siguiente, Hugo empacó sus pocas pertenencias. Había llegado con un camión de mudanza lleno de muebles y se iba con 2 maletas. ¿Dónde están todas sus cosas?, le pregunté. Las vendí. Necesitaba el dinero para el depósito del departamento y además ya no me representaban. ¿Qué quieres decir? Eran cosas que compramos para impresionar a otros, para aparentar que teníamos más de lo que realmente teníamos. Pero nunca me hicieron feliz. Caminamos juntos hacia su auto. Por primera vez en años, sentí que estaba viendo a mi hijo real, no a la versión adulterada que había creado para sobrevivir en un mundo que le exigía más de lo que podía dar. ¿Vas a estar bien?, le pregunté. No lo sé, pero voy a intentarlo. Eso es lo único que puedo pedirte. Se montó en el auto y bajó la ventana. Mamá, ¿puedo venir a visitarte los domingos? Si vienes como invitado, no como dueño. Entendido. 6 meses después, estoy sentada en mi mecedora, en mi sala, en mi casa, leyendo un libro que elegí yo, tomando té en mi taza favorita. El aroma a lavanda y romero llena nuevamente mis pulmones, pero ahora sabe diferente. Sabe a libertad. Hugo viene los domingos, tal como prometió. Pero ahora viene con flores para mi jardín, no con demandas. Viene con preguntas sobre mi semana, no con problemas para que yo resuelva. Viene como el hijo que siempre quise que fuera,
no como el invasor en que se había convertido. La primera vez que vino después de mudarse, tocó la puerta. «¿Por qué tocas?», le pregunté. «¿Tienes llaves?». «Ya no son mis llaves. Esta es tu casa». Ese gesto simple me dijo más que 1000 disculpas. Hemos replantado los rosales juntos. 25 rosales blancos, uno por cada año de su vida. Pero esta vez él cavó los hoyos y yo planté las raíces. Trabajamos en silencio, pero era un silencio lleno de comprensión mutua. «Mamá», me dijo mientras regábamos los rosales nuevos, «¿me puedes explicar otra vez qué significa cada rosa?». Le expliqué nuevamente cómo cada rosa representaba un año de su vida, desde su nacimiento hasta ahora. Esta vez me escuchó realmente, tomó notas en su teléfono, hizo preguntas. «¿Y vas a plantar una rosa nueva cada año?», preguntó. «Si me lo permites». «Me encantaría». Celia nunca regresó. Se divorciaron en términos amigables, y Hugo ve a sus hijos cada fin de semana alterno. A veces los trae aquí, y por primera vez disfruto a mis nietos sin sentirme como su empleada doméstica. «Abuela, ¿por qué papá ahora vive solo?», me preguntó mi nieto mayor hace unas semanas. «Porque a veces los adultos necesitan aprender cosas importantes y solo pueden aprenderlas solos». «¿Cómo qué cosas?». «Como respetarse a sí mismos y respetar a los demás». Hugo me miró desde el jardín donde estaba enseñando a su hijo menor a plantar semillas. Nuestros ojos se encontraron y él sonrió. Una sonrisa real, no de esas sonrisas automáticas que había usado durante años. Olivia viene a tomar té conmigo los miércoles. Se ha convertido en la amiga que nunca supe que necesitaba. Me ayudó a recuperar muchas de mis pertenencias y ahora compartimos recetas, chismes del pueblo y secretos de jardinería. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia?, me dijo ayer mientras comíamos galletas caseras en mi terraza. ¿Qué? Que te convertiste en la heroína de tu propia vida. Raquel me visita cada 2 semanas. Dice que parezco otra persona, que camino diferente, que hablo diferente, que hasta mi postura es distinta. Es porque ya no estoy cargando el peso de ser invisible. Le expliqué. ¿Y cómo se siente ser visible? Aterrador y maravilloso al mismo tiempo. He empezado a hacer cosas que nunca me había permitido hacer. Tomé clases de pintura en el pueblo. Pinté mi casa de campo de un amarillo suave que me encanta. Adopté una gatita que encontré abandonada y la llamé Esperanza. Mi historia se ha extendido por el pueblo como semillas al viento. Otras mujeres mayores han venido a visitarme, a contarme sus propias historias de hijos adultos que las tratan como empleadas domésticas gratuitas, de nueras que las ignoran, de familias que las dan por sentado. ¿Cómo encontraste el valor?, me preguntó una señora llamada Ricardo la semana pasada. No encontré el valor, encontré el límite. Y cuando lo encontré, descubrí que el valor estaba ahí, esperándome. Algunas de estas mujeres han tomado decisiones similares a la mía. Otras aún no están listas, pero todas se van con algo diferente en los ojos. La semilla de la posibilidad. Hugo me trajo un regalo inesperado hace un mes. Una carta que había escrito, pero nunca me había dado. «¿Qué es esto?», le pregunté. Una carta que escribí cuando tenía 15 años. La encontré entre mis cosas del colegio. La abrí con curiosidad. Era una carta del Día de las Madres, escrita con la letra temblorosa de un adolescente. «Mamá, quiero que sepas que eres la mujer más fuerte que conozco. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no es fácil, pero vale la pena. Espero ser algún día el hombre que tú mereces como hijo». «¿Por qué nunca me la diste?», le pregunté, con los ojos llenos de lágrimas.
Porque pensé que ya lo sabías. Porque pensé que las acciones hablaban más que las palabras. ¿Y qué acciones estabas mostrando? Las acciones de un niño egoísta que creía que su madre estaría ahí para siempre, sin importar cómo la tratara. Guardé la carta en mi cajón de tesoros, junto a las fotos familiares y las flores secas de mi jardín. Esta mañana desperté antes del amanecer, como siempre hago ahora. Salí a mi jardín con una taza de café humeante y vi cómo el sol pintaba de oro mis rosales. 25 rosas blancas que han empezado a florecer, cada una más hermosa que la anterior. Me senté en mi mecedora y abrí mi libro. En la primera página había una frase subrayada. No es egoísta amarte a ti misma, es necesario. Sonreí y levanté la vista hacia el horizonte. Por primera vez en mi vida me di cuenta de que no estaba esperando a que alguien más me diera permiso para ser feliz. Ya no necesitaba que nadie validara mi existencia, mis sentimientos, mis decisiones. Era libre, era visible, era suficiente. Y esa mujer que tanto tiempo había buscado la aprobación de otros, finalmente había encontrado la única aprobación que realmente importaba, la suya propia. El viento movió suavemente los pétalos de mis rosas, como si la naturaleza misma estuviera aplaudiendo esta nueva versión de mí. Benita, la mujer invisible, había muerto. En su lugar había nacido Benita, la mujer libre. Y esta historia, nuestra historia, era solo el comienzo. Un año después de recuperar mi casa, recibo una llamada que cambiará todo nuevamente. Pero esta vez, soy yo quien tiene el control. ¿Señora Benita?, dice una voz desconocida al teléfono. Sí, ¿quién habla? Soy Javier Mendoza, del programa de radio Voces de Esperanza. Hemos escuchado su historia y nos gustaría invitarlas, tío, a compartirla con nuestras oyentes. Mi historia. La historia de una mujer de 68 años que decidió dejar de ser invisible. ¿Cómo se enteraron? Su historia ha corrido como pólvora por toda la región. Tenemos decenas de mujeres que nos han escrito pidiendo que la contactemos. Acepto la invitación, aunque las manos me tiemblan al colgar. Nunca he hablado en radio. Nunca he sido el centro de atención de nadie más que de mi familia. La entrevista se transmite un miércoles por la mañana. Hablo desde mi sala, con mis libros recuperados como testigos silenciosos, con el aroma de mis rosas entrando por la ventana abierta. Señora Benita, ¿qué le diría a una mujer que está viviendo lo que usted vivió? Me pregunta el conductor. Le diría que su historia no tiene que terminar siendo invisible, que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. ¿Fue difícil tomar la decisión? Lo más difícil no fue tomar la decisión. Lo más difícil fue darme cuenta de que merecía tomarla. Las líneas telefónicas del programa se colapsan. Mujeres de toda edad llaman para contar historias similares. Hijas adultas que las tratan como empleadas domésticas, nietos que las ignoran, familias que las dan por sentado. Mi hijo me quitó mi tarjeta de crédito porque dice que gasto mucho en bobadas, cuenta una mujer llamada María. Mi nuera cambió las cerraduras de la casa que mi esposo me dejó porque dice que es muy grande para mí sola, llora otra llamada Isabel. Mis hijos vendieron mi auto sin preguntarme porque dicen que ya no debería manejar. Susurra una voz quebrada. Historia tras historia de mujeres que se han vuelto fantasmas en sus propias vidas. Al final del programa doy mi número telefónico. Si necesitan hablar con alguien que entienda, estoy aquí. Durante las siguientes semanas, mi teléfono no para de sonar. Mujeres de todo el país me llaman, me escriben cartas, algunas hasta vienen a visitarme. Una de ellas es Esperanza,
una señora de 75 años cuyos hijos la pusieron en un asilo sin consultarle, vendieron su casa y se repartieron el dinero. ¿Cómo puedo recuperar mi vida?, me pregunta, sentada en mi terraza con lágrimas en los ojos. ¿Tienes documentos de propiedad? Sí, los guardé escondidos. Entonces tienes poder. Solo necesitas recordar cómo usarlo. La ayudo a contactar al licenciado Damián. 3 meses después, Esperanza recupera su casa y sus hijos enfrentan cargos por abuso financiero de adulto mayor. Benita, me dice el día que regresas a su hogar, no solo me ayudaste a recuperar mi casa, me ayudaste a recuperarme a mí misma. Las historias se multiplican. Carmen, que recuperó su negocio familiar que su hijo había tomado sin permiso. Rosa, que se divorció a los 70 años de un esposo que la trataba como sirvienta. Luz, que puso límites claros a sus nietos adultos que llegaban a su casa como si fuera hotel gratuito. Olivia y yo fundamos un grupo de apoyo que se reúne los viernes en mi sala. Lo llamamos Las Invisibles. Comenzamos siendo 5 mujeres, ahora somos 30 y sigue creciendo. ¿Saben cuál es nuestro superpoder?, les digo en cada reunión. ¿Cuál?, preguntan. Que ya no tenemos nada que perder. A nuestra edad, ya no necesitamos la aprobación de nadie. Eso nos hace peligrosamente libres. Hugo viene a una de las reuniones como invitado especial. Yo le pedí que vinieras a hablar desde la perspectiva del hijo que tuvo que aprender a respetar a su madre. ¿Qué fue lo más difícil?, le pregunta Carmen. Darme cuenta de que confundí amor con conveniencia. Pensaba que porque mi mamá me amaba, tenía derecho a todo lo suyo. ¿Y cómo cambió eso? Cuando entendí que el amor verdadero incluye respeto. Y el respeto se demuestra con acciones, no con palabras. ¿Le tienen miedo ahora si quitará a su mamá?, pregunta Rosa riéndose. No le tengo miedo, le tengo admiración, y eso es mucho mejor. Las mujeres aplauden y Hugo se sonroja como cuando era niño. Raquel me ayuda a escribir un libro sobre mi experiencia. Se llama La Mujer Invisible y se publica por una editorial pequeña que se especializa en historias de superación femenina. El libro se agota en la primera semana. Empiezan a llegar invitaciones para BMUC a hablar en conferencias, en universidades, en centros comunitarios. En cada presentación cuento la misma historia. ¿Cómo una mujer puede pasar de ser invisible a ser invencible? ¿Cuál es su consejo más importante?, me pregunta una joven periodista después de una conferencia. Que dejen de disculparse por existir, que dejen de pedir permiso para ocupar el espacio que merecen. ¿Y si la familia se enoja? Que se enojen. Su enojo solo demuestra que estaban cómodos con tu incomodidad. Mi casa de campo se ha convertido en un santuario inesperado. Mujeres vienen de lugares lejanos para conocer el lugar donde todo comenzó, como dicen. Les muestro mis rosales, ahora en plena floración. Les cuento la historia de cada rosa, de cada año de la vida de Hugo, de cada año de mi propia transformación. ¿Se arrepiente de algo?, me pregunta una visitante. Me arrepiento de haber tardado 68 años en aprender a valorarme. Y de la relación con su hijo. Es la mejor relación que hemos tenido jamás, porque ahora está basada en respeto mutuo, no en dependencia. Hugo ahora tiene novia nueva, una mujer llamada Patricia, que me trata con cariño genuino, no con tolerancia forzada. Ella viene a las reuniones de Las Invisibles, aunque solo tiene 40 años. ¿Por qué vienes?, le pregunta Esperanza. Porque quiero aprender de ustedes. Quiero asegurarme de nunca volverme invisible. Los domingos siguen siendo nuestro día especial. Hugo y yo cocinamos juntos, trabajamos en el jardín, hablamos de libros y de vida. Pero ahora es una elección mutua, no una obligación unilateral. Mamá,
Me dice el domingo pasado mientras podábamos las rosas. Quiero agradecerte. ¿Por qué? Por enseñarme que el amor verdadero tiene límites. Y que esos límites nos hacen libres a los dos. Esta mañana, mientras escribo estas líneas finales en mi diario, llega una carta de una mujer de España que leyó mi libro. Querida Benita, dice la carta. Tengo 82 años y acabo de echar a mi hijo de En mi casa después de leer su historia. Por primera vez en décadas estoy durmiendo en paz. Gracias por recordarme que nunca es demasiado tarde para dejar de ser invisible. Cierro el diario y salgo a mi jardín. Mis 27 rosales, agregamos 2 más este año, se mecen suavemente en la brisa matutina. Cada pétalo blanco refleja la luz del sol como pequeños espejos de esperanza. Me siento en mi mecedora y sonrío. Soy Benita. Tengo 70 años. Soy visible. Soy libre. Soy suficiente. Y mi historia continúa, una rosa a la vez.